Hoy nos metemos de lleno en el colapso, en el dramático colapso de los salarios universitarios en Venezuela. Pero, y esto es lo importante, vamos a ver también que hay un camino claro, una propuesta llena de esperanza para recuperarlos. O sea que sí, es una historia de crisis, pero sobre todo es una de posible reconstrucción. A ver, vamos a empezar con una cifra que casi no hace falta decir nada más. 14,30. $14,30. Eso es lo que cobra al mes un profesor titular a dedicación exclusiva. Ojo, que estamos hablando del puesto más alto, de la cima de la carrera académica. Una cantidad que, de verdad, es que no tiene ningún sentido. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esto, de la auténtica barbaridad, vamos a echar la vista atrás. En el 2001, ese mismo puesto, ese mismo profesor cobraba $2.440. Fijaos en el gráfico, es que la barra de hoy ni se ve al lado de la de entonces. Esto no es que el salario haya bajado, no. Esto es una aniquilación, una pulverización total del valor del trabajo. La gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues en esta primera parte vamos a eso, a desgranar cómo ha podido pasar esto. Porque, ojo, esto no ha sido por casualidad. Ha sido una serie de decisiones, de medidas administrativas que han ido demoliendo, pieza a pieza, una estructura salarial que costó décadas construir. La pregunta del millón es esa, claro. ¿Cómo es posible desmontar de una forma tan sistemática el sueldo de miles de profesionales? Pues la respuesta está en una mezcla de instrumentos administrativos y, bueno, de políticas económicas muy concretas. El primer gran golpe, el que lo empezó todo, fue una cosa que se conoce como el instructivo ONABRE. A ver, para que nos entendamos, esto fue básicamente una orden administrativa que se saltó a la torera las leyes laborales y los convenios colectivos. Impuso, por decreto, una nueva forma de calcular los sueldos, una que, claro, perjudicaba de lleno a los trabajadores. Y aquí se ve el daño, en números. Por ejemplo, las primas que reconocían el mérito, como la de tener un doctorado, se recortaron. Las de antigüedad se aplanaron. Vamos, quedaba casi igual llevar 25 años que llevar 5. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que se cargaron el valor de hacer carrera, de formarse, de dedicar una vida a la universidad. Y si eso fue malo, el segundo mecanismo fue incluso más retorcido. Se le llama la bonificación del ingreso. ¿Qué es esto? Pues que el Estado dejó de subir los salarios de verdad y empezó a dar bonos discrecionales. A ver, sí, es dinero que llega al bolsillo, pero y aquí está la trampa. Legalmente no es salario y por lo tanto no cuenta para las vacaciones, ni para el finiquito, ni para las pagas extra, ni para la jubilación. Nada. Mirad este gráfico porque es que es alucinante. Más del 98% de lo que recibe un profesor cada mes son bonos. El salario de verdad, el que te da derechos, es un ridículo 2%. Esto lo cambia todo. Convierte un sueldo en una especie de subsidio y le quita por completo la independencia económica al profesor. Y la puntilla, el golpe de gracia, fue quitarles a las universidades autónomas el control de su propia nómina. Centralizaron todos los pagos en una plataforma del gobierno, el sistema Patria. Y esto no es solo un tema de gestión, es que fue una violación en toda regla del artículo 109 de la Constitución, que protege o protegía la autonomía financiera de las universidades. Bien. Y ahora vamos a ver las consecuencias de todo esto. El coste humano, el coste para la institución, porque el problema va mucho más allá de un salario bajo. De lo que estamos hablando aquí es del futuro intelectual de todo un país. Esta cita de un profesor lo dice todo, ¿no? Son tantos trabajos como sean posibles. La gente se ve obligada al pluriempleo, a tener 2, 3, los trabajos que hagan falta solo para llegar a fin de mes. Y claro, eso provoca un desgaste físico y mental brutal que hace imposible dedicarse, como es debido, a enseñar y a investigar. Y aquí va otra cifra, y esta es para echarse a temblar. 54. 54 años. Esa es la edad media de los profesores que quedan en activo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay jóvenes. Nadie quiere empezar una carrera académica para acabar así. No hay una generación que tome el relevo. Los propios sindicatos lo llaman la muerte del relevo docente. Así de crudo. Al final, el resumen es este. El sistema actual está diseñado para que no valga la pena esforzarse, ni formarse, ni destacar. Y el resultado, pues es un éxodo masivo de talento, la destrucción total de los fondos de pensiones y que la investigación esté prácticamente abandonada. El daño a largo plazo para Venezuela es que no se puede ni calcular. Pero ya aquí es donde la historia da un vuelco y empieza a entrar algo de luz. Vamos a pasar de la denuncia a la propuesta. Porque ante todo este desastre, las federaciones universitarias no se han quedado paradas. Han preparado propuestas muy serias, muy concretas, que además se enmarcan en una visión mucho más grande, la de la reconstrucción democrática del país.
Fijaos en esta tabla porque aquí está el objetivo. No hablamos de cifras inventadas, ¿eh? Son cálculos para restablecer las escalas salariales que existían. Un profesor titular, por ejemplo, pasaría de cobrar esos $14 a cobrar 1.230. Sí, el salto es gigantesco, pero es que es el único camino posible para devolverle la dignidad a la profesión. Y el tram para llegar ahí, la hoja de ruta, es súper clara. Son 4 pasos, lógicos y basados en la ley. Primero, anular el instructivo ONAPRE, que es el origen de todo. Segundo, lo que llaman la salarización, es decir, que todos esos bonos pasen a ser salario de verdad. Tercero, devolver a las universidades el control de sus nóminas. Y cuarto, auditar y rescatar los fondos de jubilación. Sencillo y directo. Y todo esto nos lleva a un plano superior, porque recuperar los salarios no es solo un fin en sí mismo, es una pieza clave, indispensable para reconstruir la universidad y con ella reconstruir el país entero. Aquí es donde esa esperanza de un cambio real se empieza a tocar. Hay una cita que viene de una de las propuestas de transición democrática que me parece fundamental. Dice: las universidades se convertirán en pilares fundamentales que acompañen la creación de la Venezuela libre, democrática y moderna que se requiere. Ojo a esto, porque ya no se habla de la universidad como una víctima, sino como protagonista, como un actor clave en la reconstrucción. Y esta idea de un equipo de remar todos a una es justo eso. No es una lucha aislada de los profesores. Es una visión de país donde la educación superior vuelve a ser el motor que siempre debió ser. Porque seamos claros, la reconstrucción de Venezuela pasa, sí o sí, por la reconstrucción de sus universidades. Y los planes para conseguirlo son muy concretos. Devolver la autonomía y la financiación a las universidades, por supuesto. Garantizar salarios dignos. Acabar con el adoctrinamiento ideológico en las aulas. Y algo importantísimo, crear programas para que toda esa gente, todo ese talento que se tuvo que marchar, pueda volver a casa y ayudar a levantar el país. Y terminamos con una reflexión. La destrucción del salario universitario fue una política deliberada, con unas consecuencias que hemos visto que son devastadoras. Pero el hecho de que exista una hoja de ruta, un plan claro para recuperarlo, y que ese plan forme parte de una visión de futuro democrático, eso nos da un horizonte de esperanza. Porque al final, ¿no será que devolverle la dignidad a quienes educan es el primer y más fundamental paso para reconstruir una nación?